Bienvenidos queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pime. Estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma, en el ciclo A. El Evangelio que el Señor nos invita a meditar es el de Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. La frase que voy a meditar con ustedes es: Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en tus manos, Espíritu Santo, fuente de luz, tú que guiaste a la primera comunidad, especialmente a los tres discípulos amados de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Te pedimos en este día que vengas a nosotros con tu luz abundante para que podamos descubrirte como eres y celebrarte en medio de nosotros en el sufrimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Doy lectura al Evangelio para luego meditarlo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando uno estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Y al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaba del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos conocemos muy bien este evangelio, se conoce como el de la transfiguración, el día que Jesús les muestra a tres de sus amigos, de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, quién realmente es, antes de que suceda lo de la Semana Santa, que es la crucifixión, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiso Jesús entonces revelarles a ellos para prepararlos para este gran escándalo, para esta visión de Jesús derrotado, crucificado, clavado en medio de dos delincuentes, fracasado totalmente y abandonado, sobre todo abandonado, porque es la reacción que tuvieron la mayoría de sus apóstoles y de sus discípulos: abandonarlo, dejarlo ahí. Solo las buenas mujeres y Juan quedarán al pie de la cruz. Pedro, que había dicho que era el Hijo de Dios y lo había reconocido, no aceptaba que Jesús tuviera que padecer, morir y resucitar, porque no lo sabía. Él creía y pensaba como ser humano y no con los planes de Dios. Y Jesús les presenta tres veces que así va a ser, que va a ser entregado, que va a morir, que va a ser justiciado. Pero antes quiere, con estos tres que lo habían seguido más de cerca y con quien tenía posiblemente más confianza, mostrarles quién realmente él era. Lo habían conocido como carpintero, lo habían conocido como un hombre, a lo mejor como uno que hacía milagros, que hablaba bonito, pero todavía les faltaba ver la gloria de Dios. Él como Dios en su divinidad. Lo conocían demasiado humano y lo verían demasiado derrotado. Entonces, vean, para que tengan una idea de cómo la cosa va a ir. Nosotros también a veces confiamos mucho en un Dios que es demasiado Dios y poco ser humano, o lo creemos demasiado ser humano, que es imposible que sea Dios. Nosotros creemos en Jesús, que es Dios y hombre,
Entonces nos preparamos ya para la siguiente parte de la Cuaresma, moviéndonos cada vez más hacia el Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vivirlo de ese modo significa dejarnos tocar por Jesús. Cuando ya les mostró todo esto, ellos estaban llenos de temor, bajaron la cabeza porque temían morir, porque habían escuchado la voz de Dios. Y temían ver a Dios porque ellos creían que viendo a Dios te morirías. Y pues sí, ¿para qué seguir viviendo si ya tienes la visión de Dios? Es como cuando te cuentan el final de una película y pues mejor quieres ya que suceda eso y no pasar por todo el drama. Y Jesús dice, hay que tomar la cruz, hay que vivir la cruz, hay que vivir el Calvario para poder llegar a la gloria. Entonces, Pedro hace lo que hace y habla lo que habla sin saber qué hacer. Por eso Jesús los toca. Deja entonces este domingo que Jesús te toque. Estamos como en una pesadilla, estamos como en un sueño muy bonito, estamos como, quién sabe en qué, muy dormidos, pero necesitas despertar, necesitas que Jesús te toque con cariño, con cuidado, como cuando te quedas dormido y ya llegaste, vas en el carro y te dicen, hey, ya llegamos. Entonces, para que te ubiques donde estás, es un tiempo como para ubicarnos, hey, estamos aquí, estamos con Cristo, estamos en la iglesia. Cuando se queda dormido tu niño en la iglesia, en el templo, se le hace así, despacito, el toque humano. Fíjense cómo es importante el toque humano, la caricia, el contacto, es sagrado. Tenemos que cuidar todo eso, que no se haga una caricia, que no se haga un abuso, que no se haga algo feo, sino algo bonito, que se toque, que te quiera, que te dé el despertar y decir, aquí estoy contigo, no temas. Y eso es lo que Jesús les dice, levántense y no teman. ¿Por qué? Todavía tenemos que bajar. Ya subimos, ahora hay que bajar. Ay, pero qué a gusto se está aquí. No, hay que bajar. Allá al valle, allá donde está Dios. En el canto que preparé para esta semana, pues está muy litúrgicamente inspirado en Mateo 17, 1, 9. Y el título es Lo sabía. Él no era tanto lo que parecía. Creíamos que era un carpintero, que era un don nadie, y resulta que fíjate quién resultó ser Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Que el Señor te ayude a descubrirlo cada vez más presente en tu vida de ese modo. Y bendiciones a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado. De los 3 años de correrías con el Señor, no se me olvida lo que pasó en el monte Tabor. Cuando subimos la montaña, Pedro, Juan y Santiago, y nuestro querido amigo el carpintero, quien resultó ser ni más ni menos que el Salvador, al revelársenos como Hijo de Dios en gloria y resplandor. Era el Mesías quien lo fuera a imaginar. Nunca llamó la atención de modo particular. Su sencillez era la de cualquier hombre. Sus amigos no éramos gente importante, y ahora conversaban ni más ni menos que con los mismísimos Moisés y Elías, los representantes de la Torá y los profetas. Qué bello regalo de amigo verdadero nos hizo al permitirnos mirarlo tal cual es, siendo él mismo en la cima del monte glorioso,
que en el valle, entre tantos pecadores, como cordero degollado en el madero sagrado, por amor con el corazón traspasado. Fue una experiencia fuera de este mundo, entre nubes y una voz clara que nos decía: escuchen a mi hijo muy amado. Aunque no entendimos esa teofanía, hasta que Jesús hubiera resucitado, que era lo más apropiado decir en ese momento: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos aquí 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. ¿Cómo seguir tratándolo como si nada hubiera pasado? ¿Cómo poder contar lo vivido a las demás personas? Sus vestiduras eran blancas y resplandecientes, con una blancura que solo irradia quien viene de Dios. Vestía una luz tan clara que solo la opacan las nubes, que protegían nuestros ojos humanos de quedar ciegos. Fuimos sin duda 3 testigos de una revelación única que nos preparó para aceptar verlo derrotado y sin túnica, clavado en el madero de la cruz entre 2 delincuentes. Qué bello regalo de amigo verdadero nos hizo al permitirnos mirarlo tal cual es, siendo él mismo en la cima del monte glorioso, que en el valle, entre tantos pecadores, como cordero degollado en el madero sagrado, por amor con el corazón traspasado.